Hola, somos Lumont. Lumont. Yo soy Lucía Almendra. y seguimos en nuestro viaje con 80th. Estamos en Treasure Episode 3, One to All. Y hemos visto Wave, hemos visto Illusion. No hemos visto Illusion. Hemos visto Wave y ahora vamos a ver Illusion, el teaser y el MV. ¿Cómo te sientes? Emocionada. Me gustó mucho Wave. Yes. Mucho. Y lo que estuvimos hablando un poco del lugar en donde estaban, que estaban como desconectados del mundo y que esto se llama Illusion, pues tengo muchas ganas de ver qué va a pasar. Hay ¿Qué más preguntas. nos cuentan? Yes. Sí, me está gustando mucho el camino. I know. Me está gustando mucho. Sabía que se convertiría en Irene. Ay, no. ¿Qué voy a hacer con mi vida, Lucía? Aún no me da el sabes sus tiempo. nombres, no pasa nada. No me da el tiempo. No pasa nada, solo estamos disfrutando de la música y de lo visual. It's so good. So good. Todo para disfrutar del festival de K-pop. Exacto. Yes. It's investing for the future. Ok, pues vamos a ver el teaser de Illusion. Ready? Okay, Yes. and play. Mapa. Mira, ¿sabes dónde está Europa en el mapa? ¿Lo has visto? They're going out. Ok. Ay, hace referencia a algo que mencioné en el otro video, Ujú. que en Wave se les veía como muy relajados, es decir, Sí. no cuestionando por qué están ahí o qué están haciendo. Y en este se les ve un poco como cuestionando eso, ¿no? Sí, están como haciendo planes otra vez. Exacto. Mirando cosas, sí. Sí, tiene pinta que es como decíamos, la precuela a Pirate King. Ujú. Ah, sí. Cierto. Se están preparando para este viaje. Sí, Parece. 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 decir. ¿Qué dijiste del mapa? No, que sabe dónde está Europa. Ah, Tenía Europe. ya. No, Edith sabe dónde está Es España. decir, Eti se ha venido bastante mal. Sí. They're good. They know. Not like other people. Ok, pues ahora pasemos al MV. A ver qué nos dicen. Es que ahora hay una... YouTube tiene una calidad premium para ver las cosas. Voy a notar, no en la frente. Ok, let's play Edith Illusion. Illusion. Delusion. Ilusión. Ok. let's- Vale, todos están durmiendo. ¿Estás escuchando algo? Sí. We're back. And play. Parece que están en un barco pirata, ¿no? Y están... Yes, look. They're flying. Yeah. And sleeping. Oh, me encanta. 거짓말 같은 장관 눈 감았다 떴다 몇 번을 감았다 떴다 아기 뭐 지금 난 마치 콜럼버스 기분 마치 Columbus. 반말하는 개구리와 거북이 빨간색 깨나리의 바라기 지금 뭐 꿈을 꾸는 듯해 제발 I feel like I'm dreaming. Don't wake me up. 하루 이틀 찰나을 오늘이 며칠인지 몰라 Están perdidos. 나는 지금 어디 너는 누구 ¿Ves? Lost Boys. Who am I? 느껴보는 Esos que están Peter Pan. 지금 여기만이 paradise 모르겠고 일단 party all alone Let me free. Están atrapados en una ilusión. Están intentando salir. Y ellos saben que está intentando ver el camino fuera.
Ya. Disrumpe un poco. Sí, sí. Porque eso, no, eso me parece que bien. Me gustaba más la otra toma. Quedaba mejor. 하루 이틀 살라을 오늘이 며칠인지 몰라 나는 지금 어디 너는 누구 처음 느껴보는 이런 기분 지금 여기만이 paradise 모르겠고 일단 party on Sí, supongo que es como que una referencia que eso no es real, ¿no? Sí. 꽃을 춤춰 ¿Ves la brújula? ¿Lo has visto? ¿Has visto la brújula? Estabas... Está bien, brújula. Miguel. Oh, yeah. Oh. Oh. Claro, porque poco a poco el escenario se convierte en más irreal. 밤새 돌아가서 party all alone 푸른빛 모래 아래 무지개 Saliendo de la cueva. Aquí Platón. Claro, filosofía pura y dura. 지금 여긴 뭐든지 아름다워 Pero se les ve perdidos, ¿no? Ya no quieren estar viendo el reflejo. 무지갯빛 바다 위에 우리 손을 잡고 미친 듯이 춤을 추자 나른데 푸른빛 들려 보라색 Did you see the Jalati? I did see. Hacéis de maricones y me encanta. Además la energía que tienen que es como súper Sí. fake. Oye, ¿ves? Siguen a Jalatiz. No sé si seguirá algo más. A ver, no, espera. Things are happening. Sí, they're Vale. dreaming. Vale, wait. They're dreaming. They are dreaming. Están escuchando un mensaje. Open your eyes Open your eyes. Open your eyes. Ah. Wow, yeah, we're getting so much lore. También hay un dato importante porque te acuerdas que estuvimos hablando de las líneas temporales, que seguro que hay alguna manera de comunicarse. Hey. Tiene que ver con la luna, con las fases de la luna. Ah, sí, mencionaste. Entonces, y aquí se ve, de hecho, la luna. Aquí. Ahí. Cuando hay luna creciente, Ujú. pueden comunicarse. Ah. Por eso le dice open your eyes. Ah. Y cuando está full, Full moon, sí. Luna llena. luna llena, es cuando pueden viajar. En el tiempo. Yes, Ok. Solo durante la luna llena. yes. Pero es decir, si se acaba la luna llena, ¿vuelven al lugar donde estaban? I don't know that much. Solo sé que, o sea, las Sí, reglas, claro. reglas de viaje y comunicación. Vale. Cuando hay luna creciente te puedes comunicar, puedes mandar mensajes. Por eso aquí escuchamos el Open Your Eyes al final, en plan, despertad de esta ilusión. ¿Y sabemos si el viaje es como corporal? Es decir, que tú lo puedes hacer como teletransportarte. ¿O es a través de algún...? No, viajas físicamente. Sí, no, pero digo que si tú estás como en tu habitación y dices, ¿sabes qué? Voy a ir al pasado. I think Y, o tienes que ir a A un un lugar lugar específico y para viajar aparecer desde ahí. ahí. No sé si llegan a No. ese punto de No, detalle. no llego a ese punto, pero básicamente esas son las reglas. Vale. Entonces aquí como que se desvela la ilusión de que lo que está Ok. pasando. Sí, es decir, claramente empiezan todos durmiendo en esta ilusión. Lo del barco flotante en las nubes me hace recordar a una película. Ajá. Que... Con Claire Danes y Robert De Niro, que Robert De Niro es un pirata, un capitán pirata. ¿No has visto? I mean, it checks out. Sí, es una muy buena película, deberías verla. No sé cómo se llama, pero Flying pirates, This is the part where you tell me who you are and why you're up here. We're just trying to make our way home. touche. Y claro, lo que te digo, empezamos como en un mundo irreal, pero real. Es decir, sabemos que esto no es verdad, pero las nubes parecen realistas, el bote que vemos parece realista, pero mediante va pasando el enví, Se vuelve más y Sí. más surrealista. claro, va perdiendo esa realidad, ese toque de realidad que tiene, ¿no? Es como que se van sumergiendo en el sueño. Claro. Y es cuando llegan a la isla y atraviesan la cueva que ven la salida, que ven al Jalatiz. Y les dice por aquí. Who and where am I and who are you?
Están totalmente descolocados, desubicados. Es decir, pero ellos sí se reconocen. Sí. Entonces, ¿a quién le preguntan who are you? ¿A Yo creo que Fatis? es una introspección dentro del sueño, ¿no? Claro, Como, es... ¿por qué estoy yo aquí y no estoy haciendo otra cosa cuando... Sí. No. Aquí referencia a lo que decía antes, o lo que dije en Wave, de como los Lost Boys, Sí. que es esto de que esto es el paraíso y lo único que hago es estar de fiesta, pero no sé por qué. Y es algo que referencia mucho a como la inocencia de la niñez, básicamente. Sí. Que tú no te cuestionas mucho nada, porque en realidad no tomas decisiones de nada, las toman las personas que están como a cargo de ti, tus padres, la sociedad, los profesores. Claro, yo creo que ellos están en el punto de, ok, suficiente, ¿qué está pasando, no? Claro. No me reconozco, vamos a buscar. Sí, y hasta si ves su ropa, es un poco como la ropa Sí. que utilizaría un niño. Sí. Además, que están mirando a la luna. Claro. Y si te das cuenta, qué guay, justo de este lado empiezan a llegar las lunas negras, las nubes negras, Yes. los jaratis, ¿no? Oye, de hecho Ay, hay una mira, máscara de sí, hay una Jalati. máscara de Jalati, No la había sí. visto antes. Sí. Ahí, Ya. ahí claramente, ¿eh? Sí, o sea que por eso es toda esta comunicación que les están haciendo para que se despierten, que es lo que terminan diciendo open your eyes. ¿Ves? Ahí es cuando ya empezamos a ver el cambio. Y cuando vemos el cambio es cuando todo se ve un poco más oscuro. Sí. Y seguimos en una menguante. ¿Menguante? ¿Se llama así? ¿Creciente? Es lo mismo. Porque uno está de un lado y otro está del otro. Y no sé cuál es cuál. El tiempo. Sí, el tiempo, ¿Cómo la se llama? brújula. Tiene un nombre la herramienta. Ah. Claro, y eso es lo que decías tú antes de... Es decir, la referencia de la cueva, que básicamente, para quien no lo sabe, es la teoría en la que todos estamos como en una cueva y estamos como atados en ella y solo podemos ver el reflejo de lo que está pasando atrás nuestro. Platón describe una cueva o caverna en la que se encuentran un grupo de hombres, prisioneros desde su nacimiento con cadenas que les sujetan el cuello y las piernas. Solo pueden mirar hacia la pared del fondo, sin ser capaces nunca de girar la cabeza hacia otro lado. Justo detrás de ellos se encuentra un muro y una hoguera, y al fondo de la cueva la salida que da al exterior. Tras el muro circulan hombres portando todo tipo de objetos distintos, cuyas sombras por la luz del fuego se proyectan en la pared a la que miran los prisioneros. Estos, privados de cualquier otra información, considerarán esas sombras como la única realidad existente. No tienen conocimiento de nada de lo que pasa a sus espaldas, ni mucho menos del mundo que existe fuera de la cueva. Entonces las personas que tienen como curiosidad de la vida son los que como que se desatan de la cueva en la que están amarrados y salen de ellas para ver el mundo y todo lo que ofrece el mundo, ¿no? Pero con eso conlleva también peligros, porque te estás exponiendo a lo incógnito, lo desconocido, y saliendo como de la seguridad que te está dando la cueva, porque tú estabas bien en la cueva, ¿no? No es que estuvieras mal. Es la lección de quedarte con lo que conoces o Claro. arriesgarte y salir. Y esta es un poco la situación que están viviendo ellos Sí, ahora. a pesar de que tú sabes que es una ilusión, si estás bien, algunas personas como que no quieren salir de esa ilusión, ¿no? Además, esto es Wave. Es decir, es interesante que muestren esto porque los vemos claramente nos está diciendo esto está pasando dentro de su cabeza y alguien le dice como open your eyes, pero no vemos a nadie en pantalla abrir sus ojos. Entonces Sí, técnicamente... son ¿En qué momento? ¿Aquí? ¿No se abrió? No lo vi. Ah, sí, los está abriendo. Ah, sí. No, entonces sí. Yay. Me encanta que por fin tengamos conexiones con las teorías y las cosas que estábamos viendo. That's Porque good. empieza. Rosita con una risa malvada. No me sale también como Junyun. Pero bueno, hablando de la música en sí, es como muy tranquila. Comparado con Wave. Wave te da como mucha emoción. Y también te transmitía como esto de fiesta y tranquilidad y felicidad. Mientras que Illusion es
como desconcertante porque tiene un beat bastante alegre, pero La la letra. letra es cuestionante. Entonces sí te hace como esa dualidad, ¿no? De un poco de los dos. Sí, yo creo que es como o sea, te anima la canción en el sentido de cuestionarte cosas, hacer preguntas y de a dónde quieres ir, no retoma tu rumbo un poco. Hasta que te dicen el open your eyes y ya es como, ¡ah! Sí, tengo Claro, que- como has llegado a un lugar. Llega hasta tu conclusión. No. Porque en qué todavía queda una canción más. Sí, pero esta es como una performance. No sé si aquí tenemos contenido. En Aurora no sé lo que hay. Vale, lo digo porque es definitivamente este video te da como un tipo de conclusión. Sí, efectivamente. Es decir, una conclusión y un nuevo inicio, claro está, pero definitivamente sí sientes ese que hemos cumplido una de las metas que teníamos. Yes. ¿A dónde iremos? Bueno. Yes, ¿tú aquí? Yes. Es que hay una canción de Teeth que dice Where we go and no one knows it. Ah. So. Así que veremos a dónde nos lleva la aventura. Ya, sí. We're on the boat. Well, no, hemos salido del boat, Hemos salido del boat. pero estamos en el mundo. Sí, tenemos que despertar y abrir los ojos. Yes. Yes. We'll be there. Bye. Chao.